Bueno, recuérdenme si según yo nos quedamos aquí. Recuérdenme si es cierto. ¿Me escuchan? Sí, doctora, me parece que sí, pero si me ayuda algún otro compañero, por favor. A ver, déjenme pasar la anterior. Según yo vimos esta tabla. Sí, gracias. Entonces, estábamos viendo la persistencia. Esto no me acuerdo, ¿sí lo vimos también? Sí, doctora, también se vio esa diapositiva. Ok, a ver, entonces, esta sí es, esta no la vimos, ¿o sí? En esa nos quedamos. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a retomar a partir de aquí, si les parece. Déjenme. Bueno, entonces ya vimos que los plaguicidas en el suelo van a tener diferentes comportamientos de acuerdo a las características que tengan los plaguicidas y también a las características de cada suelo. Entonces, en los suelos hay partículas que tienen una carga eléctrica no compensada, o sea, están cargadas eléctricamente. La mayoría de las partículas tienen carga negativa en el suelo, también la materia orgánica. Por ahí si cambia el pH, algunas pueden cambiar su carga de negativa a positiva. Pero bueno, el caso es que estas partículas con carga pueden retener algunos contaminantes. También sirven para retener nutrientes, sirven como un almacén temporal de nutrientes, pero si un contaminante tiene carga, también lo pueden retener. Entonces, por eso se pueden ir acumulando en el suelo por estos procesos, por estos procesos de absorción, que es una atracción de cargas opuestas. También puede ser que se vayan degradando poco a poco esos fitosanitarios, esos plaguicidas, y por consiguiente, pues su concentración va disminuyendo. Entonces, esta degradación puede ser por vía química o vía biológica. Y luego también sabemos, pues, que el agua puede transportar estos contaminantes. Bueno, porque donde no son necesarios, si ya no están haciendo su efecto sobre el organismo al que van destinado, ya son un contaminante en otra parte del mismo suelo, ¿no? Entonces, esos procesos de transporte pueden ser por difusión de un lugar donde hay menos concentración, de uno donde hay mucha concentración a uno donde hay menos. O también se pueden lixiviar hacia abajo, hacia las aguas freáticas, por ejemplo, o se pueden volatilizar hacia la atmósfera. Y bueno, aquí en esta figura es lo que se esquematiza, ¿no? Llega el fitosanitario y como veíamos primero, déjenme activar el puntero. Se pueden absorber aquí por la materia orgánica o las arcillas, que son los que presentan carga. Algún parte de ese fitosanitario lo pueden descomponer los microorganismos o por reacciones químicas se puede descomponer también. Luego viene, bueno, una parte se puede volatilizar porque también los compuestos, ya ven que tienen, sobre todo los líquidos, tienen una tendencia a pasar a la fase gaseosa, que depende de la presión de vapor, ¿no? Bueno, una parte se puede volatilizar e irse a contaminar la atmósfera. El sol, con los rayos solares, aparte de ese plaguicida, también se puede descomponer por fotodescomposición. Y el que queda aquí en el suelo, que no se ha descompuesto de ninguna forma, pues se puede lixiviar y llegar acá al manto freático. O bien, si queda aquí en la superficie y viene el agua de lluvia o de riego, lo puede arrastrar
ya sea disuelto o adherido a las partículas, lo puede transportar, por ejemplo, hacia cuerpos de agua o hacia otros suelos que estén más abajo. Entonces, todos estos procesos puede experimentar un plaguicida en el suelo. Y, seguía esta, bueno, sí la puse yo aquí. Bueno, esta es una empresa Syngenta que produce este tipo de compuestos. Entonces, aquí ellos pusieron en esta infografía, si no se usa el equipo de protección adecuado, pues el riesgo que se corre de que esos compuestos penetren a través del cuero cabelludo, 35%. Estos valores son aproximados, ¿no? Porque va a depender mucho del plaguicida en cuestión. A través de la frente, si no está cubierta, 40%, los antebrazos, 8%, a través del canal del oído, 50%, que a veces la gente se pone una mascarilla, pero no se cubre los oídos. La palma de la mano, si no se traen guantes, 10%, del abdomen, 20%, que a veces está aquí cerca con lo que van rociando y se pueden llegar a humedecer las ropas. Los genitales, 99%, y la planta del pie, 15%. Es lo que ellos reportan. Bueno, entonces hablábamos de que el plaguicida tendrá ciertas características que favorezcan que experimente alguno de los procesos que vimos anteriormente. Uno de los más determinantes es la estructura química que tenga el plaguicida. Mientras tenga una estructura más estable, que para los microorganismos sea más difícil de atacar, porque los microorganismos tienen que tener las enzimas para poder degradar estos compuestos y no todos las tienen, sobre todo porque muchos de ellos pues son compuestos sintetizados por el hombre que no existen en la naturaleza y pues que los microorganismos digamos que no los conocen y no están preparados para degradarlos. Entonces, los que son más persistentes porque su estructura es más difícil de degradar son los organoclorados. Y entonces, ¿se acuerdan que dijimos que se pueden ir acumulando por las reacciones de absorción? Entonces, lo que está relacionado o que determina que se puedan absorber más o menos es cuando presenten una alta masa molecular, que sean moléculas grandes, que tengan tendencia a formar iones positivos, porque acuérdense que las partículas del suelo generalmente están cargadas negativamente, así como la materia orgánica. Entonces, si ellos tienen carga positiva, pues van a ser atraídos por estas partículas. O bien que tengan grupos químicos que los hagan más afines a estas moléculas por la superficie del suelo. A veces en sí no todo el compuesto presenta carga, pero si uno de sus grupos químicos puede a lo mejor disociarse un poco y quedar con una carga positiva que lo haga ser retenido por las partículas del suelo. Luego vimos que también se pueden volatilizar para irse a la atmósfera. Entonces depende en las etiquetas de los productos, pues nos van a decir qué tan volátil o no es el plaguicida. Luego está el coeficiente de reparto, que esto es ya un poco más químico, que nos dice la relación de concentraciones, o sea, en este caso del plaguicida, qué tendencia tiene a dispersarse en dos fases. Por ejemplo, para los plaguicidas nos interesa saber si nosotros los ponemos formamos una solución octanol-agua, el etanol va a actuar como un disolvente. Vamos a ver en qué se disuelve más, si en la fase del octanol o en la del agua. Entonces, esto nos va a decir dónde se queda el plaguicida, si es hidrófobo, o sea que se queda más bien en el solvente, en el etanol, y por lo tanto tiene lipoafinidad. Estos son peligrosos porque pues nuestras membranas, ya ven que tienen una bicapa de fosfolípidos. Entonces, un compuesto que sea liposoluble, lipoafín, pues va a penetrar fácilmente por aquellas partes del cuerpo que no estén cubiertas cuando las personas manejen estos compuestos.
Luego está la solubilidad, que pues este es muy importante porque si son solubles en agua, pues sabemos que la fase líquida del suelo es una fase acuosa. Le llamamos fase líquida del suelo. Cuando llega el agua, si nosotros aplicamos solo agua al suelo, en cuanto entre en contacto con el suelo va a empezar a disolver unos minerales. Entonces ya no va a ser agua pura, ¿no? Ya va a ser agua con minerales y por eso le llamamos fase líquida del suelo. Y pues su base es agua, es una fase acuosa. Si un plaguicida es soluble, se va a disolver. Entonces, los que son más contaminantes son los que son poco solubles en agua, aunque los que son muy solubles o solubles en agua, pues tienden a lixiviarse más fácilmente. Entonces, pues o se quedan allí en el suelo y dispersando esa contaminación, están más disponibles para que a lo mejor, como dijimos, no ejerció su efecto sobre el organismo plaga al que iba destinado, se quedó en el suelo y tal vez lo asimila el cultivo, y que no era la idea de que lo asimilara el cultivo, ¿no? Que después nos vamos a comer. Entonces, eso puede pasar con un persistente, pero con un soluble, pues es más fácil que lixivie y que se vaya a contaminar el agua subterránea, o sea, la que está en los mantos freáticos. Y pues la solubilidad también va a estar relacionada con la capacidad que tenga para absorberse y lo persistente que sea esa molécula, que tan difícil sea que se degrade por alguna vía. Y también si el coeficiente de absorción del plaguicida es pequeño, o sea que no sea fácilmente retenido por el suelo, pues ese plaguicida va a ser, va a tener mayor movilidad porque es soluble y como les dije, lo va a poder transportar el agua más fácilmente por lixiviación, por escorrentía. Bueno, aquí tenemos entonces, también en las etiquetas de los productos vienen esta información, nos dice qué tan soluble es, porque muchas veces se tienen que disolver para aplicarlos al cultivo. Si no son solubles, pues a lo mejor se tienen que disolver no en agua, puede ser en otra sustancia, y aplicarlo con una bomba. Si tienen una solubilidad mayor a 500 miligramos por litro, o sea, más de medio gramo por litro, esto nos va a indicar que son muy móviles en los suelos y también en otros compartimentos ambientales. Si su solubilidad es mayor a 25 miligramos por litro, se consideran no persistentes, que es el caso de los organofosforados, son los menos persistentes, pero si leyeron el artículo que les compartí, si ya tuvieron oportunidad de leerlo, verán que son muy tóxicos los organofosforados. El poco tiempo que están en el ambiente causan muchos problemas. Y los que son muy, muy poco solubles son los que tendrán una solubilidad de menos de 25 miligramos por litro. Estos van a ser poco móviles, pero se van a concentrar en el suelo y también tienen más oportunidad de concentrarse en los organismos vivos. Por ejemplo, en los cultivos y después en los animales que se coman a esos cultivos, entre ellos, pues, el hombre. Bueno, entonces, veíamos que la absorción es una característica que va a presentar el plaguicida, pues en diferente medida, y que esta absorción va a definir si el plaguicida se queda retenido en el suelo, y se acuerdan que teníamos que ver también el coeficiente de absorción del plaguicida, que si es pequeño, pues va a ser muy móvil, si es alta la absorción, pues se va a quedar allí para estar siendo asimilado por los organismos vivos. Las dosis, pues desde luego son importantes porque si aplicamos menor cantidad, menor dosis, pues desaparecen más pronto. Pero a veces tenemos la idea de que más es mejor, ¿no? Y algunas veces estos plaguicidas se aplican en dosis superiores a las que recomienda el producto, que puede ser o no que sea alta o que esté bien calculada esa dosis, pero si la sobrepasa el productor, pues va a haber problemas. O a lo mejor un trabajador quiere terminar pronto y dosifica más de lo que debería
para terminar pronto, o si las bombas no están bien calculadas, bien calibradas, perdón. En el caso de las aplicaciones manuales, ya las que dependen de drones o avionetas, pues ya dependerán de que estén bien calibrados también las bombas de los drones o de las avionetas. La presentación es importante porque la penetrabilidad y persistencia pueden verse influidas por la presentación del producto, si es una emulsión, si es un polvo, si es granulada, y si se disuelva bien, ¿no? Que a veces, pues, no seguimos bien las indicaciones, no disolvemos totalmente. Eso va a afectar la dosis que estemos aplicando. Después viene este otro parámetro, el pKa y pKb, que son más químicos, que estos son importantes para cuando los plaguicidas se comportan como ácidos o como bases débiles. Porque dependiendo de esto, pues será el rango de pH en el que se puedan comportar como especies neutras o ionizadas, que si se ionizan, pues parte de ellos puede ser retenida por el suelo, por cargas eléctricas que les comentaba. Y otra característica más es la disociación y la ionización, que va muy de la mano con lo que mencionábamos anteriormente. Nosotros sabemos que hay sustancias, o a lo mejor se acuerdan de alguna clase de química que hayan tenido, que cuando nosotros ponemos una sustancia en agua, en solución, por ejemplo, puede o no disociarse. Si nosotros ponemos sal o azúcar, pues si se disocia, se solubiliza bien. Si ponemos, por ejemplo, un aceite, no se va a disolver, ¿no? Entonces, las que no se disocian son sustancias no iónicas sin carga. Y las que sí lo hacen son sustancias iónicas, se separan y forman iones. Una parte puede tener carga positiva y la otra negativa. Por ejemplo, la sal, ¿no? El cloruro de sodio. Se separan, el cloruro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Bueno, entonces, entre los plaguicidas aniónicos como los fenoxiacéticos y los no iónicos son móviles en los suelos, mientras que los catiónicos, que son los que tienen carga positiva, esos se absorben y quedan allí inmovilizados. Un ejemplo de ellos es el paraquat. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas características del suelo que van a ser importantes para saber cómo se van a comportar esos plaguicidas. La temperatura es importante porque de ella va a depender la volatilización de los plaguicidas, y a mayor temperatura aumenta la volatilización. Ay, perdón, es que pensé, me estaba sonando el teléfono y pensé que a lo mejor me estaban escribiendo Yacer que había algún problema, que a lo mejor no me oían o no se veía. No, doctora, Bueno, todo bien, sin problema, al menos en mi caso, no sé los demás. ok, sí, son otros mensajes que no unos ni eran para mí, son de grupos. Gracias. Bueno, otra característica importante va a ser la pluviometría, qué tanto llueva en ese lugar y qué tanto se mantenga húmedo el suelo, porque la humedad favorece la degradación de los plaguicidas. Entonces, la humedad va a hacer que haya menos absorción inicial del plaguicida, porque acuérdense, el agua también es un dipolo eléctrico. El oxígeno tiene carga negativa y los hidrógenos carga positiva. Entonces se pueden polarizar las cargas y el agua queda retenida en el suelo también por comportarse como un dipolo eléctrico. Entonces, si esas cargas ya se están ocupando con el agua, pues entonces llega el plaguicida y hay menos partículas para retenerlo a él, porque ya están reteniendo el agua. Por eso va a haber menos absorción inicial. Aumenta la difusión del producto, porque si hay agua, pues también allí se puede disolver el producto y puede difundir. Y aumenta la asimilación,
porque lo que está soluble lo pueden asimilar las plantas o los microorganismos del suelo. Bueno, la cubierta vegetal que tenga el suelo también va a ser importante, sobre todo en el caso de tubérculos. Y ellos, a veces los vegetales no son el organismo blanco, a lo mejor son los insectos o los hongos. Entonces, los vegetales también pueden asimilar parte de estos plaguicidas que no van destinados a ellos, y esto provoca que disminuya la concentración del plaguicida en el suelo, porque los vegetales, parte de ellos lo asimilan los vegetales. Bueno, hasta aquí son las características, ya vimos las propias del plaguicida y las propias del suelo que van a determinar cómo se comporta el plaguicida. Cuando tengan cualquier duda o comentario, ya saben que pueden hacerlo. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora qué impacto tienen los plaguicidas en los suelos. Bueno, ya vimos que su impacto va a depender de la persistencia que tengan estos plaguicidas, que es la capacidad que que tienen los plaguicidas para retener sus características físicas, químicas y funcionales. Entonces, esta persistencia va a depender de su vida media, que ya saben que la vida media es el tiempo que tiene que pasar para que el plaguicida pierda la mitad de sus características, o para que la mitad del plaguicida se degrade y esté disponible con todas sus características, ¿no? Entonces, también es importante con qué frecuencia se van a estar aplicando los plaguicidas, porque a lo mejor no damos tiempo a que se degrade cuando ya estamos aplicando la siguiente dosis. Y eso va a favorecer que se vayan acumulando en los suelos y también en la biota. El impacto también va a depender de que produzcan o no metabolitos tóxicos. Cuando comienza a degradarse un plaguicida, pues se generan metabolitos secundarios. A veces estos plaguicidas son menos tóxicos que el plaguicida original y a veces son iguales o incluso pueden ser más tóxicos. Entonces, como dice aquí, los productos de degradación no siempre son inocuos. Por ejemplo, los ditiocarbamatos y fenilamidas producen metabolitos altamente tóxicos cuando comienzan a degradarse. Y pues bueno, estos plaguicidas no solo afectan a las plagas a los que están destinados, sino también a todos los organismos que tienen contacto con ellos. Como ya dijimos, las personas que los aplican, si no se protegen adecuadamente, y los organismos del suelo, que algunos pues no tendrán oportunidad de moverse tan rápidamente, ¿no? Para evitar a estos compuestos. Y lo que ocurre es que, pues, obviamente, pues, porque su función es matar a ciertos organismos. Por lo tanto, va a haber, van a dañar al suelo. A lo mejor nosotros estamos aplicando constantemente y no damos oportunidad a que se recupere esa biota que tiene funciones importantes en el suelo. Y puede suceder a veces que tengan un efecto pues contrario a lo que se espera con su uso, porque puede ser que proliferen plagas porque se eliminaron a sus competidores naturales. A esto se le llama efecto boomerang. Y también van a afectar las propiedades del suelo. No solo porque pueden actuar, como ya dijimos, sobre la microbiota, que es más correcto decirle microbiota que microflora, o también puede ser más difusa, con efectos a largo plazo a las dosis normales de aplicación.
Ya vimos que puede haber contaminación de aguas subterráneas porque se van lixiviando y eso es, pues es algo importante que hay que tener en cuenta porque las aguas subterráneas, como ya les mencionaba, muchas veces se usan como fuente de abastecimiento para el agua que nos llega a nuestras casas. Y que si bien a veces no la bebemos, pues sí la usamos para aseo, para bañarnos, para lavarnos los dientes muchas veces. Ay, perdón. Bueno, ¿tienen alguna duda o comentario hasta aquí? No, doctora, todo muy interesante, de hecho. No, doctora, todo bien. Ok. Les voy a pasar un pequeño video porque a lo mejor nosotros relacionamos muchas veces pues los plaguicidas con los alimentos, ¿no? Con los vegetales que consumimos. Pero también hay productos vegetales que no necesariamente consumimos, por ejemplo, las flores, y que podríamos pensar, bueno, pues yo ni compro flores, ¿verdad? Pero hay gente que las produce, hay gente que trabaja en las florerías y pues a veces también tenemos nosotros un arreglo floral que nos regalan o nosotros regalamos. Les voy a pasar, esta es una pequeña explicación que nos hizo un artista. Se celebró en la universidad el Festival Internacional de la Imagen. Entonces nos presenta el artista unas pinturas, leo a su exposición hermoso, efímero, hermoso, veneno de las flores. Bueno, no les voy a adelantar mucho para que para que lo vean explicado por él. Déjenme presentárselos. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. ¿Me dicen si está bien el volumen? Esta parte de un proyecto más grande que se llama Hermoso Veneno, el Blanquet. Es que esta es la segunda parte de un proyecto más grande que se llama Hermoso Veneno. ¿Está bien el volumen? Sí, doctora, ¿se oye bien? Sí, Sí, está bien, doctora. Ok, gracias. Que básicamente me encargo de documentar las malformaciones congénitas por el uso de agroquímicos en el cultivo de flor en la región de Villaguerrero. Entonces, la primera parte que se llama Hermoso Veneno la hice durante 3 años y que es más tradicional, ¿no? Y es un documental como más reconocible, por así decirlo. Como yo pertenezco al Sistema Nacional de Creadores y necesitaba 2 años más de producción, estaba buscando las maneras de no repetirme y también de llegar a otro tipo de audiencia, que es tal vez la que no consume la fotografía documental. Y por eso decidí hacer una serie más conceptual en la que a partir de trípticos trato de representar esta idea de, pues mientras una flor fresca en 2 semanas se vuelve basura, la población cultiva pues sufre daños permanentes por décadas. Entonces, en una cuestión técnica, antes y después, hacer un retrato de las personas, imprimirlas a blanco y negro y las intervine no con pintura, sino con fumigantes. Entonces, el amarillo es mansate, el rojo es metalaxil dimetilofenilino y el azul es hipertoato dimetoato con ciplemertina. O sea, son todas estas sustancias que cuando son aspiradas durante décadas por las personas que ven ahí, presentan hidrocefalias, encefalomalacia, síndrome de Down, cáncer, espina bífida, cáncer, tumores. Pues es un abanico muy, muy grande y ese es como el resumen del por qué decidí esta narrativa distinta para el proyecto, que esta segunda parte se llama efímero, ¿no? Que es como lo efímero de la vida de las flores contrastado con el daño permanente que tiene. Oye, pero ¿cómo te diste cuenta de esto? ¿Viajaste al municipio desde allá? Sí, no, yo conozco gente allá desde hace muchos años y
yo lo que siempre digo es que yo no soy científico, yo soy periodista y soy fotógrafo. Entonces, mi disertación es a partir de la observación. Sin embargo, mi base es con investigaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, con un investigador que se llama el doctor Freddy Torres Oregón, que sí tiene ya estudios y métodos científicos en donde determina que el 20% de la población sufre algún problema congénito o de salud por los agroquímicos. Entonces, ya no es como que nada más a mí se me ocurrió, aunque por observación parece muy evidente, ¿no? Porque si vas a una casa y hay una persona con síndrome de Down y en la casa de al lado alguien nació con un tumor y en la de allá hay síndrome de Down y la de allá lleva 2 abortos, pues creo que el sentido común diría que ahí pasa algo, ¿no? Claro, y todos nos platicas cómo fueron creados en las... Pero le digo, en realidad fueron como bodegones. Básicamente la técnica en todas es la misma. Un ramo de flores fresca, le hice la foto, y es el mismo ramo, de hecho, solo que ya muerta. Y eso se tira a la basura, ¿no? Y las personas que están retratadas, pues tienen todo un problema. Aquí en la ficha técnica, cuando ya dice quién es, por ejemplo, él es Norberto Espinosa, y su hijo de 10 años tiene un trastorno de conducta hiperkinética. Entonces, cada una de las personas que aquí están retratadas tiene un padecimiento directo o tienen un familiar. En este caso, ella, que se llama Adriana Pedrosa, su hijo tiene parálisis cerebral espástico. Ella es celerina, su hijo tiene un tumor, nació con un tumor y le amputaron una pierna, se llama José, y toda la vida se han dedicado al cultivo de flor, ¿no? Básica es como sería la información de las personas. Ella es doña Adela. Ella no tiene un problema, pero ella ayuda a las personas de la comunidad que tienen problemas. Ella les lleva despensa, les lleva pañales, les lleva ropa, les lleva comida a todas estas personas. Entonces, para mí creo que era importante incluirla porque es una especie de ONG super individual a nivel Villaguerrero que se encarga de ayudar a las personas, ¿no? Él es don José, el hijo de Celerina, que nació con un tumor y ahora no tiene una pierna. Ella es... Ella es Ruth. Su hijo tiene síndrome de Down, es un recién nacido. Bueno, cuando yo le hice las fotos era un bebecito que había nacido con síndrome de Down. Igual se dedican al cultivo de flor. Ella es Claudia, es la tía de Sebastián, que Sebastián nació con hidrocefalia. Toda su vida se ha dedicado a las flores. Y ella es Alicia o Cecilia, déjame acuerdo. Cecilia, y su hijo es Gael, que es uno de los chicos que tiene síndrome de Down, que forman parte de la primera parte de mi trabajo, que es Hermoso Veneno. Entonces, ¿recibiste eso? Sí. Pues yo creo que los reconocimientos me han ayudado a darle continuidad. El primero que recibí fue la beca Eugene Smith, que es una de las becas más importantes a nivel mundial. Luego gané el Picture of the Year. Luego el International Photo Awards, luego gané el WordPress Photo, luego el Sistema Nacional de Creadores. ¿Qué otro gané? El de Cuarto Oscuro. Gané... Es que he ganado varios. Pero bueno, los que me dieron mucha visibilidad fue el WordPress Photo y la beca Eugene Smith y el Sistema Nacional de Creadores. O sea, porque el Sistema Nacional de Creadores es un beneficio económico muy generoso que me permitió hacerlo durante tantos años porque pues requiere inversión. En el caso de México no es tan común porque los mexicanos no lo han dado tanto. ¿Cómo te sientes tú más con tu experiencia? Porque no es Yo creo que sí, últimamente, salvo este año, no sé qué pasó, de 4 o 5 años hacia atrás, al menos uno se mete, ¿no? Es Yael Martínez, Pedro Pardo, Iván Macías, Memo Arias, el de Colima, ¿cómo se llama? Sergio Tapiro, Anuar, Christopher Vanegas. Hay uno que tiene una foto de un correcaminos, no me acuerdo cómo se llama. O sea, cada año se han estado metiendo mexicanos. Creo que más bien este año rompió que ninguno. Yo creo que ocurren dos cosas. Una, que en México hay una buena generación de fotógrafas y fotógrafos talentosos que narran desde una mirada más local, y la otra es que aquí están pasando cosas muy terribles que no deberían de pasar.
que dentro de lo que premia la fotografía de prensa del World Press Photo, pues son cosas que funcionan, ¿no?, en estos certámenes, que es terremotos, éxodos migratorios, narcotráfico, desapariciones, cambio climático, o sea, todos son tragedias, ¿no? No es como que, salvo Tapiro, que fue una cosa de un fenómeno natural hermoso, pues todos los premios tienen que ver con algo que no debería de pasar aquí en México. ¿Y acaso la fotografía cómo se encuentra en la verdad? Porque venimos de este tipo de fotógrafo, ¿no?, clásico, sí, pero ahora, ¿cómo se encuentra en la actualidad? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? A mí me parece que somos una generación, bueno, yo ya soy como un poco ya ahora de los grandes, pero me refiero a edad, ¿no? Porque ya las generaciones actuales tienen 20 años, ¿no? Que están atreviéndose a explorar diferentes narrativas. Cuando yo entré, hace 10 años, tampoco llevo mucho, esas generaciones a las que a mí me tocó relevar tenían todavía esta idea de fotoconceptual periodismo, y solo hacemos esto, y no se abrían a nuevas maneras de contar una historia. Creo que los que comparten generación conmigo y los nuevos ya rompieron ese paradigma, ¿no? Entonces, como pueden hacer tal vez fotografía más tradicional, como hacen a lo mejor bodegones con ropas de desaparecidos, como Fred Ramos, ¿no? Fred Ramos no es mexicano, es de Salvador, pero tiene carrera aquí en México, ¿no? Podemos ver a Greta Rico, a Coral Carballo, a Victoria Razo, a Félix Márquez, que aunque es un fotógrafo de AP duro, tiene una serie de objetos de periodistas asesinados, ¿no? O sea, creo que esta frontera entre solamente hacemos fotoperiodismo y no nos metemos al arte, cada vez está más disuelta. Es lo que yo creo. Bueno, pues ya vieron la presentación de Rogel. Y como les decía, pues a veces pensamos en los plaguicidas, pues que están contaminando los alimentos, eso es cierto, pero pues está el caso de las flores que puede ser que no lo tengamos tan presente, ¿no? Este lugar donde él hizo su estudio es en el Estado de México, que a lo mejor a ustedes pues no les suena mucho, que no está cerca de por allá, y que en el Estado de México se cultivan muchas flores. Yo tengo una sobrina que vive en Michoacán, tiene una florería y cada semana viaja su esposo como 2 o 3 veces cuando es temporada alta de venta de flores. Y pues también me preocupa, ¿no? Porque mi sobrina y sus trabajadores pues están todo el tiempo manipulando las flores, respirando allí dentro de la florería. Todos estos compuestos que parte de ellos se pueden estar volatilizando. Y pues lo más importante, ¿no? Que las manipulan sin guantes, luego están comiendo. Bueno, no sé si quieran comentar algo. Sí, es muy interesante, doctora. Acá en Córdoba, hace tiempo, hace como 25 años, hubo una derrama de químicos que también, secundario a eso, pues trajo problemas congénitos a la población de aquí de Córdoba, que empezaron a tener microcefalia, síndrome de Down, o sea, diferentes enfermedades genéticas. Y pues mismo que menciona ahorita en el video. Sí, sí, también. Yo me acuerdo, yo fui a la exposición. Esta fue una entrevista que le hicieron y a mí me tocó ir cuando cuando hizo la presentación, ¿no? Entonces él nos comentaba, otra enfermedad muy común es la enfermedad púrpura en esta población. Y él dice que llegas al lugar, a Villaguerrero, y huele a plaguicidas en el mercado, en la escuela, en las tiendas, en todos lados tú estás oliendo los plaguicidas que aplican bueno, el pueblo vive de eso, ¿no? De cultivar las flores.
y nos platicaba que había una pareja que tenía un niño con síndrome de Down, que tenía el niño, no me acuerdo si 6 años o algo así. Y todos los días, bueno, ellos iban cada tercer día a fumigar su invernadero. Y aparte, pues un invernadero es un lugar más cerrado donde estás respirando. A veces no están del todo cerrados, nada más están cubiertos por arriba y otros sí están cerrados. Y cada tercer día iban a fumigar y se llevaban al niño porque no tenían quien se los cuidara. Entonces ellos le decían al fotógrafo, bueno, periodista también, que sabían o sospechaban que esos agroquímicos le habían causado al niño el problema, el síndrome de Down. Y él les decía, ¿y dejarían de hacerlo? Y decían ellos, no, no estamos dispuestos a dejar de usar los plaguicidas porque si no, pues no podemos cultivar las flores y de esto vivimos. Y decía él, pues es que no es que sean malos padres, ¿verdad? No conciben otra forma de sobrevivir o no tienen tampoco los elementos para sustituir esos compuestos y tener la producción de flores que tienen. Es complicado, ¿no? Así es, de hecho, hace unos meses había leído un artículo que hablaba de una comunidad en Chiapas, de qué era el conocimiento que tenían sobre los pesticidas y plaguicidas que ellos utilizaban. Y realmente lo que más encontraban en cuestión de ignorancia en el manejo era en la dosificación, en qué tipo de efectos sobre la salud tenían y sobre todo el equipo de protección personal que no sabían cuál es el que tenían que usar o cómo usarlo. Porque usualmente los principales errores que encontraban era que se exponían directamente al químico, que utilizaban la misma ropa de casa, tanto en el campo como en el hogar. Entonces llevaban el mismo químico de la ropa, la llevaban a exponer hacia sus familiares. Entonces es lo que se encontró en ese estudio hace, bueno, cuando lo chequé. Y pues es que realmente, pues sí, dependen de ellos para poder, producir, pero pues no hay una capacitación a a esas poblaciones vulnerables, ¿no? Que se dedican a la agricultura o al cultivo de flores, pero no, no tienen una capacitación por parte del gobierno de cómo deben de usar esos agroquímicos y de cómo protegerse. Digo, son necesarios, son un mal necesario para la economía, pero pues si se hicieran con la responsabilidad, con la protección adecuada, pues bajaríamos el riesgo. No lo eliminaríamos, pero sí podríamos bajarlo. Sí, sí, así es. En el artículo que les compartí, también habla de una encuesta que hicieron y sí es la problemática que más se repite, que la gente no conoce, no sabe qué medidas debe de tomar. A veces la gente que los aplica no sabe leer y puede entender mal cómo debe de diluirlos, cómo debe de dosificarlos. Yo creo que intuitivamente saben que son peligrosos, que no son buenos, ¿no? Para ellos. Pero a veces por descuido, por desconocimiento, pues como usted dice, como usted dice, usan la misma ropa, ¿no? Que usan en su casa, se van a trabajar con ella, regresan y siguen con ella ahí en casa. Yo creo que a veces eso nos pasa incluso a los que ya tenemos más conocimiento. Por ejemplo, nosotros, las batas de laboratorio, pues hay gente que vive con la bata todo el día. Está en el laboratorio, va a comer, va a las reuniones, va a dar clases, va a todos lados con la bata puesta. Y no deberíamos de hacer eso. A lo mejor ustedes también por allí salen con la bata a lugares donde no deberían de llevarla. Tal vez no, ¿no? Tal vez son más cuidadosos. De hecho, no deberíamos usar bata, pero bueno, todavía no nos quitamos ese hábito. Ahora usan más los pants quirúrgicos que les llaman. Así es, el uniforme quirúrgico, la filipina es más práctica para evitar
el fómite, lo que son contaminación a través de lo que es la ropa, sobre todo la bata, al ser una prenda de vestir que cuelga, pues sí hace que fácilmente estemos pasando microorganismos de paciente a paciente, y pues con una manga corta, pues con una buena higiene de las manos, pues evitamos esa propagación de bacterias, virus y otros patógenos. Ah, mira. Y no deben de salir con el uniforme quirúrgico a la calle, ¿no? Pues no deberíamos. Pero es muy común, ¿verdad? Que yo Así los es vea. una falta de cultura, sí cultura, porque realmente el conocimiento sí lo tenemos. Por lo menos en el área América la mayoría lo sabe, pero pues una falta de cultura. Sí, nosotros también lo sabemos y a veces andamos con la bata fuera del laboratorio. Bueno, no les pedí comentar hoy el artículo porque pues yo sé que se los compartí tarde, que me atrasé. Le comentaba a Yacer, me dio una lumbalgia. El martes, después de nuestro curso, el martes yo me levanté temprano a limpiar la casa de ustedes, que a veces me levanto temprano a limpiar, a veces me levanto a hacer ejercicio, el martes me tocó limpiar y pues yo limpié, yo no sentí nada. Bueno, dicen que no es un movimiento que hacemos en el momento, muchas veces es pues la suma de varios movimientos que hacemos mal, ¿no? Que no tenemos una buena higiene de la columna vertebral en nuestra vida diaria. Y pues yo después ya me bañé, preparamos el desayuno, ya después que desayuné que ya nos íbamos a trabajar, yo empecé a sentir la molestia que ya conozco de la lumbalgia y pues gran parte del tiempo en el trabajo la paso sentada. Entonces yo llegué, me senté a trabajar, me levanté a una reunión, ya me levanté peor, ya para las 3 que me tocaba mi primera clase ya el dolor era muy fuerte, me fue empeorando todo el día. Y martes y miércoles fueron días con mucho dolor, pero poco a poco ha ido cediendo, pero sí, cada día me siento mejor, pero sí ha sido lenta la recuperación. Y por eso les compartí tarde. Y creo que las diapositivas todavía se las debo porque vi por ahí algunos errores y la tabla que estaba más chiquita, la columna que no cabían bien y se desplazaba la tabla. Entonces quise corregir esos errores y me retrasé con eso y con varias cosas por la lumbalgia. Pero ya esta semana ya me pongo al corriente y les subo esas y estas diapositivas también. Muchas Sí, gracias, no se preocupe, doctora. Ojalá que se Gracias. sienta mejor. Sí, gracias. Bueno, pues si les parece, continuamos con este otro tema que es contaminación por metales tóxicos y pues está íntimamente ligado con las actividades mineras. Son la principal fuente de estos metales tóxicos, aunque podemos exponernos a ellos también quienes no trabajamos directamente en las actividades mineras, pero los que vivimos en lugares mineros. Veracruz no es un sitio minero. Creo que no, ¿no? No, Creo que no, por lo menos de lo que sé yo, no. Pues ustedes ya tienen suficiente con el petróleo y con Laguna Verde por allá, ¿no? Pues sí. Sí. Cada lugar tiene lo suyo, desafortunadamente, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con este tema. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes, la del centro y la de la izquierda, pues son imágenes de zonas mineras. Por acá puede ser que hay oficinas, hay edificios también allí a veces en las zonas mineras, y acá es propiamente la explotación en superficie. Esta otra fotografía, la de la derecha, es de la Canimex, que es la Cámara Nacional de la Industria Minera en México. Y pues obviamente que ellos ponen unas fotos más bonitas, con colorido. Aquí llama más la atención, pues, se me olvida activar el puntero en cada. Aquí llama más la atención la vegetación, el cielo bonito, las montañas acá atrás,
uno se fija poco en esta montaña que la han ido pues rebanando prácticamente, ¿no? Pareciera una pirámide más que una montaña a la que le han ido sacando material. Bueno, vamos a ver algunos datos. Ahí estaba haciendo el contenido y me quedé en el primero. Bueno, vamos a hablar algunos datos generales sobre la minería en México. Vamos a hablar también de algunos datos cómo los reporta la Canimex, cómo los reportan otras asociaciones en cuanto, por ejemplo, a la seguridad que ellos dicen que ya tienen en las zonas mineras. Vamos a ver el impacto ambiental de la minería y también cómo impacta en la salud y a nivel social la minería en México. Bueno, mucha de esta información, aquí abajo les pongo las ligas de la fuente. Esta información es del informe de la Canimex de 2023. Y en 2023, pues ellos reportaron qué sucedió en 2022. Aún no está listo el de 2023, yo no lo encontré, por eso tomé los datos del informe 2023 que reporta los datos de 2022. Entonces, en 2022, pues la minería representaba un ingreso de 13,000 millones de dólares y pues lo que lo hace una actividad muy lucrativa, ¿no? A nivel mundial. En México, pues aquí podemos ver cómo ha ido aumentando, bueno, de 2015 a 2018, pues iba en crecimiento, poco a poco iba creciendo. Después en 2019, pues también la minería dice que se vio afectada. Aquí se ve un pequeño descenso. Luego se recuperó en 2020, 2021 y en 2022 hubo una ligera disminución. Pero vemos pues que son cifras importantes, ¿no? 316,000, casi 317,000 millones de pesos que representó la minería para México. Bueno, para los mineros, ¿verdad? No para nosotros. Y aquí están los minerales que se explotan en México. El oro es el mayoritario, 30.6%, seguido del cobre. Luego está la plata, el zinc, el hierro, molibdeno, plomo, fluorita, la sal y sulfato de sodio, y acá están otros. Y bueno, estas son dentro de la Canimex, hay empresas afiliadas, pues las que, sobre todo pues las que dice aquí que el 53.8 son de empresas mexicanas. Hay muchas empresas canadienses mineras aquí en México, 32.7, desde luego hay estadounidenses, que se antoja bajo el porcentaje. Hay otras entre las que hay francesas, australianas, si mal no recuerdo, y no recuerdo otras más ahorita. Vamos a ver si más adelante con los nombres tenemos una idea de dónde son. Pero bueno, hay una fuerte participación, apenas un poquito más de la mitad es mexicana y el resto es extranjera. Aquí están qué lugar ocupa la industria minero-metalúrgica. Ven aquí en el PIB de México, bueno, perdón, en las principales fuentes de divisas, esto para el año 2022, la principal fue la industria automotriz, seguida de la eléctrica y electrónica, las remesas en tercer lugar, luego el petróleo, el turismo, después está la minería y finalmente el sector agropecuario. Y pues ellos siempre dicen que generan muchos empleos. Y pues sí, aquí podemos ver que ha ido aumentando el número de empleos con el descenso en 2020 y después volvió a incrementar en 2021 y 2022. Y bueno, no tenemos los datos del 23 y el 24, pero a lo mejor siguió creciendo. Que ellos dicen que los ha castigado mucho el gobierno y que no han crecido como deberían o como ellos quisieran.
Entonces dicen que en el 2018 las profesiones relacionadas con la minería estaban en tercer lugar como las carreras mejor pagadas y que pues por los descalabros que ha experimentado este giro han pasado al nivel 11, según si recuerdo leí que era el nivel 11, que antes ellos ganaban por acá 18,000 o por ahí más o menos, porque hablaban de 2018 y ahora Doctora, no le escucho, no sé si mis compañeros le oyen. No, no se escucha ya. de pagar, que en México son mucho mayores que en otros países. Doctora, disculpe, no le Sí. escuchamos lo último. Ah, perdón. ¿Escucharon lo de las carreras? Sí, hasta ahí. Bien. No sé si se cortó mi internet, tal vez sí, ¿verdad? ¿Ya me oyen Igual bien? ya no se ve la presentación. Ah, entonces sí fue mi internet. Déjenme. A ver. Déjenme ver si me desconecté. Gracias, doctora. Sí. A ver. Pero la presentación sí se ve. Sí, Bueno, se veía, ya la quitó. sí, yo la quité. A ver, déjenme volver a la presentación. ¿La ven? ¿Y me oyen? Sí la escuchamos y se ve la presentación. Sí se ve entonces ya. Ok. Bueno, entonces pueden ver aquí en la gráfica de la derecha que ellos dicen que en México, pues los impuestos representan el 52.68%, mientras que en Canadá baja al 34.61%, en Chile 35.66%, en Estados Unidos 30.17% y en Perú un poquito más altos que en Canadá incluso, 39.93%. Entonces, pues eso dicen que ellos los golpea mucho aquí en México, la cantidad de impuestos que tienen que pagar y que no les ha ido tan bien como ellos quisieran. Nunca les va tan bien como ellos quisieran, pero bueno. Y ellos dicen que han mejorado mucho en cuanto a seguridad laboral. Esto es lo que ellos dicen, que en cuanto a las incidencias que han tenido con respecto al número de trabajadores en las empresas que están afiliadas a la Canimex, pues que mientras que el número de trabajadores ha seguido una tendencia a incrementar con algunos descensos, pues el número de incidencias sí que ha disminuido de forma importante. Luego, pues sabemos que las mineras no son los lugares más seguros y a veces hay sucesos pues muy tristes, ¿no? Que ocurren accidentes, que hay gente que se queda atrapada, que no rescatan y eso pues ellos no lo representan aquí. Porque pues vean, acá están los años, el número de trabajadores que se representa acá con este eje que va subiendo y las incidencias prácticamente para 2022, una, por allí 2021, como no llegaba ni a 1,5, y pues cuánto hace que supimos de uno de estos accidentes, ¿no? Donde quedó gente atrapada que no pudieron rescatar. Eso fue en 2000, pues fue como en 2022, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, vamos a ver un recuento que hace este es un libro, ¿Cómo se ve la minería en México? Es un libro que se puede descargar aquí en este enlace.
Ustedes lo pueden descargar y leer. Está muy interesante. Entonces, pues según con el cristal con que se mire, pues es lo que se va a ver, ¿verdad? Estos autores reportan, pues ellos comienzan a hacer un recuento desde el año 2006 del derrumbe en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, que dejó un saldo de 65 mineros muertos. Luego, en el lugar número 2, está una filtración de cianuro en la presa La Purísima en Guanajuato en 2010, porque el cianuro, vamos a ver que el mercurio y el cianuro se usan sobre todo para minar el oro. Aparte, en otros minerales también se llegan a usar, pero sobre todo para el oro se usan mercurio y cianuro, que son altamente tóxicos. Bueno, luego en el 2010 también está el derrame de miles de litros de químicos altamente tóxicos y metales pesados en el río Bolaños, en Jalisco. También en el 2010 en Chihuahua fue la contaminación del río Chinipas. Después en el 2013 fue la contaminación del río Marabasco y de la reserva de la biosfera de Manantlán, que está en Jalisco, porque se derramaron litros de químicos de la presa de Jales de la minera Peña Colorada. Después, en el número 6, tal vez ocurrió en 2013 también, no ponen el año, que aquí hablan de la muerte de cientos de animales de ganado porque se vertieron cientos de litros de agua con cianuro en el arroyo de la Cruz en Durango. Luego, en 2014, en Sonora, hubo el derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico en el río Santa Cruz, porque pues ellos usan reactivos muy, muy tóxicos, en cantidades muy, muy grandes, y la verdad es que la cantidad de agua que gastan las mineras es tremenda, tremenda. Tiene impactos ambientales por donde quiera que se le mire. Desde luego que necesitamos los metales, no lo negamos, pero aquí en México las leyes son tan laxas, pero tan laxas, que las empresas canadienses o estadounidenses, claro que acá pueden hacer lo que no se les permite en sus países por la legislación. Ya ven ahora el caso que ha promocionado mucho el presidente ya para despedirse, ¿no? Allá en el sur del país. Se me fue el nombre, es en Quintana Roo. Ay, a ver si me acuerdo. Lo estaba leyendo en estos días, pero ya mi memoria está muy saturada. Sé que es en el sur, pero no recuerdo exactamente el estado. Creo que sí es Quintana Roo. Lo checo bien. De Atlica. Bueno, en el punto número 8 nos hablan de que en 2014 se dio la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la presa de Jales de Grupo México. Ellos tienen que usar muchos ácidos para solubilizar los metales, que sabemos que son más solubles la mayoría a pH ácido, hay unos pocos que no. Entonces usan bastantes ácidos. Luego en el lugar número 9 nos hablan de la contaminación del ecosistema del río Cata en Guanajuato en 2015, porque se derramaron casi 1,200 galones de lodo residuales de la pileta de Jales. Los jales ya es el material que no tiene, ya al que le extrajeron lo que podían con la tecnología que hay en ese momento y que ya no es útil. Esos son los jales. Luego, en el 10, está la contaminación del municipio de Nacosari porque se derramaron 10,000 litros de ácido débil a raíz de la volcadura de un carro tanque en el interior de la mina La Caridad en 2016. Luego, en el puesto 11, hablan del envenenamiento del río San Martín en Zacatecas, con más de 20,000 litros de agua contaminada con sedimentos. Esto ocurrió hace poco, en 2019. En el mismo 2019 ocurrió el derrame de más de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés,
en julio del 2019. Y en el 2020 ocurrió la dispersión de 6 millones de litros de jales en Durango. Entonces, como ven, es muy común que se les derramen. No sigue el conteo de accidentes y desastres porque el libro es de 2021. Entonces, por eso está documentado hasta el 2020. Y como que no ha habido descanso desde que comenzaron a hacer el recuento los autores. Cada año suceden uno o más de estos accidentes. Bueno, entonces por eso digo, depende del cristal con que se mire, pues es lo que se ve, ¿no? La Canimex ve que las incidencias han bajado, pero no cuentan todos estos desastres que ha habido. Ellos presentaban, déjenme ver, del 2012 al 2022, 10 años la Canimex, y los investigadores comenzaron un poco antes, del 2006 al 2020. Y pues nos cuentan de varios desastres aquí. Bueno, también la Canimex dice pues que ha incrementado, que ellos son muy incluyentes, que cada vez tienen más mujeres trabajando en las minas, porque también cada vez mujeres estudian carreras relacionadas con la minería. Y pues aquí podemos ver, presentan ellos 13 carreras relacionadas con la minería, el número de mujeres y de hombres que las estudian. Hay que desactivar el puntero cuando salí, se me olvidó. Bueno, pueden ver que sí hay una diferencia todavía como de unos 900 entre mujeres y hombres que estudian estas carreras, pero vean, de las mujeres, de 1,455 mujeres, 1,194 egresan más que los hombres, ¿no? Que de 2,334, 1,797 son los que egresan, y después ya de los que se titulan, de estas 1,194 se titulan 710, y de los 1,797 hombres se titulan 1,216. Y bueno, titulados o no, hay varios que están trabajando allí para las mineras. Y pues ellos dicen que son una fuente de empleo importante, pues sí, tal vez sí, pero con unos riesgos y con unos horarios laborales muy desgastantes. Conozco algunas personas que trabajan, porque pues Hidalgo es un estado minero, y no ganan tan bien, pero el desgaste físico sí es bastante. Bueno, aquí pueden ver de los principales metales que se extraen, que veíamos en la gráfica. Aquí están solo oro, plata, cobre, zinc y plomo. Aquí podemos ver las compañías y el porcentaje. Aquí el porcentaje de capital nacional, capital extranjero, que aquí en el caso del oro es mayor el capital extranjero. No sé por qué no da 100%, pero así lo reportan en el libro. En el caso de la plata, pues se invierte, es mayor el capital nacional con respecto al extranjero. También para el cobre, para el zinc y para el plomo. Tal vez porque pues el dinero está más acá en el oro, ¿verdad? Bueno, pero así están las cosas. Entonces, estos recursos mineros se pueden clasificar en minerales metálicos y minerales no metálicos. Hay otras clasificaciones donde también incluyen incluso energéticos, porque se hace pues también minería de carbón. También, que es la siguiente clasificación, en recursos energéticos y no energéticos, que se pueden minar como el carbón. Y según cómo se extraigan estos recursos, hay dos formas. Está la explotación subterránea, que tal vez es la que más nos es más común, y que vemos también pues que quedan atrapadas muchas personas en estas explotaciones subterráneas. Pero dicen que en general es menos grave la agresividad de esta minería subterránea que la que se desarrolla en superficie, pero que se asocia con mayor incidencia
de enfermedades profesionales, la subterránea, como la silicosis, la asbestosis, el saturnismo por el plomo o el mercurialismo. En cambio, la explotación superficial o a cielo abierto impacta más en el ambiente. Y aquí se incluyen las canteras también de materiales para construcción y rocas ornamentales y de áridos para carreteras. Pero, por ejemplo, acá en Hidalgo tenemos uno de los yacimientos más importantes de manganeso a nivel Latinoamérica. Está en Molango, Hidalgo. Es una explotación superficial la que se hace y pues la gente también padece bastante por todo esas partículas que están respirando todo el tiempo de la minería y cargadas de manganeso. Acá en las ciudades, pues sí respiramos manganeso, por ejemplo, por todos los aditivos de los autos y las gasolinas que contienen manganeso y que lo estamos respirando. Y la inhalación es la vía para que el manganeso nos llegue al cerebro. Es la más peligrosa, más que ingerirlo con el agua, con los alimentos, la inhalación es la más peligrosa en el caso de manganeso. Y allá en Molango, pues tienen mucho de eso. Bueno, entonces vamos a ver los impactos ambientales que provoca la minería. Están los atmosféricos, por todas esas partículas que se emiten, los gases y el ruido que hace esa maquinaria tan pesada. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, pues cuando ellos dinamitan, todas esas partículas que salen, cuando transportan las menas y los estériles son parte de los jales, a lo que ya extrajeron, lo que quedó, o parte del subsuelo que no contiene material explotable y que lo tienen que retirar para llegar a la veta donde sí está el mineral que les interesa. Todas estas partículas pues afectan a las personas. Si no tenían problemas respiratorios, se los causan y también dañan la vegetación. Desde luego, todas esas partículas que se depositan sobre las plantas, pues es una sombra que les están haciendo esas partículas, y ya ven que las plantas pues tienen que captar la energía del sol, y si tienen una partícula allí que les está provocando esa pequeña sombra, pues pueden hacer menos eficientemente la fotosíntesis. Y bueno, aquí también vemos que una forma de paliar este impacto es mantener el lugar ligeramente húmedo, que a veces se puede, a veces no, o no lo hacen. Y también se debe de buscar revegetar la zona lo más rápidamente posible para que esos materiales que quedan o ese suelo desnudo pues no esté expuesto a la erosión. En algunas partes, en realidad, no es que las mineras se ocupen tanto de hacerlo. Por ejemplo, en Molango, donde les comento, es un lugar donde hay mucha agua. Va uno por la carretera y hay pequeñas cascadas. Entonces, allí la naturaleza, en realidad, lo que la minera deja de explotar es Minerautlán, la que está acá en Molango. La naturaleza hace su trabajo y revegeta la zona. En cambio, tenemos Zimapán Hidalgo, que es un lugar donde hay mucho arsénico. De allí se extrae plomo, plata y otros minerales. Allí es muy seco. Entonces, allí sí es muy complicado. Las mineras van allí acumulando los estériles y también allí es minería en profundidad. Y pues todas esas cuevas que van dejando, todos esos caminos, ellos los quieren ir rellenando, pero no llegan a un acuerdo con Semarnat, con qué sí los pueden rellenar, con qué no. Entonces, mientras tanto, pues son un peligro. Por allí se lixive el agua y va contaminando, hay derrumbes. Es muy complicado realmente. Bueno, entonces, aparte de mantener la zona húmeda y revegetar, las zonas que se van abandonando, también recomiendan formar pantallas arbóreas para que capten el polvo cerca de los lugares donde se hacen las explotaciones.
pues pobres árboles, ¿verdad? Pero les toca funcionar como barrera. Bueno, luego también tenemos la emisión de gases, muchas veces de compuestos de azufre. Ya vimos que usan mucho ácido sulfúrico. Y también vemos que esas explotaciones abandonadas también muchas veces de allí siguen emanando gases tóxicos. Muchos ruidos. Los ruidos pues son mientras está en funcionamiento la minera, debido a las voladuras que cuando dinamitan, al tránsito de los camiones, los tractores, las excavadoras, toda la maquinaria pesada que usan. Y pues los más afectados resultan ser los trabajadores de la mina y las poblaciones que viven allí cerca. Ya dependerá de la distancia y también de que el viento, de la dirección y velocidad del viento, ¿no? De que les transporte esos contaminantes allí hasta sus casas, a las escuelas, a su lugar de trabajo, a donde pasa más tiempo la gente, ¿no? Y pues para eliminar estos impactos, pues también hay que introducir barreras sónicas y sobre todo pantallas naturales o también artificiales. Las que más usan hasta ahora yo he visto son naturales o a veces ninguna. Si no se les pide, ninguna. Nosotros trabajamos en Molango y como les digo, en realidad la que hacía el trabajo era la naturaleza. Luego están los impactos hidrológicos. Pues una minera obviamente que va a causar un desbalance de agua entre lo que se infiltra y lo que se escurre, porque modifican la topografía del terreno y también pues eliminan la vegetación, sobre todo si es minería en superficie, y si es en profundidad, si es subterránea, pues también se elimina gran parte de la vegetación porque tienen que abrir caminos para llegar allí. Cuando hacen las voladuras, pues también se destruye toda esa vegetación. Y el suelo que queda expuesto, a lo mejor lo que se ve en la foto es una imagen muy, muy extrema, pero es para ejemplificar pues que el suelo que queda a merced de la erosión. Nosotros acá en Pachuca tenemos, a veces uno piensa que son montañas, pero no son montañas naturales, son montañas que se han ido formando con la acumulación de todos estos jales, de estos materiales que ya no podían extraer la minería en ese entonces, que tiene más de 100 años aquí, tiene más de 100 años la minería trabajando aquí en Hidalgo. Entonces, esos jales ahora con que hay nueva tecnología, los volvieron a explotar. Para remover esos jales, pues volvieron a contaminar. Entonces, no, vamos, no están revegetados. Esos jales están allí a expensas de que llegue el agua y el aire y los disemine. Bueno, también van quedando paisajes descarnados, como el que se puede ver en la foto, y con una morfogénesis específica, porque pues es la forma que le dieron las actividades mineras, ¿no? Y las escombreras, que son donde van acumulando estos jales o inertes que también les llaman, son focos de contaminación para las aguas superficiales y subterráneas, porque como les digo, al menos acá en Pachuca, yo sé en San Luis Potosí, no están revegetados esos jales. Y pues provocan salinización, alcalinización, incremento de la turbidez, concentraciones anómalas de metales como aluminio, arsénico, azufre. Arsénico es un metaloide, no es un metal, pero se considera, en ambientales lo consideran dentro de los metales tóxicos, pues por su toxicidad, para no estar diciendo y el metaloide arsénico, ¿no? Y bueno, pueden provocar todas estas alteraciones porque modifican el pH del suelo con todos esos ácidos que usan, el potencial redox, perdón que dejé estas abreviaturas o estas simbologías que son más comunes para los estudiantes de química, las voy a corregir. También alteran la conductividad de las aguas por todas las sales que se disuelven allí. Y pues desde luego el cambio de todas estas condiciones va modificando
la solubilidad. No sé si no me están escribiendo ustedes, ¿verdad? No. No, doctora. Sí, es que no lo silencio, pero si me escriben, que a veces, como el otro día que me informaba y hacer que tenía problemas con el internet. Bueno, entonces, esto puede hacer que se vayan solubilizando muchos elementos químicos, sobre todo metálicos, que son contaminantes para el suelo, para las aguas, en el aire. Pues desde luego también tienen impacto en la flora y en la fauna de esos lugares. Van a eliminar o alterar el hábitat de muchas especies, rompen las cadenas tróficas, pues no solo porque eliminan esas capas de suelo y esa vegetación, sino porque también introducen sustancias nocivas para los organismos, como los metales tóxicos, los ácidos que ya vimos que usan. Entonces, entre las medidas que se pueden tomar para regenerar la calidad de esas esferas ambientales que impactan, como la atmósfera, los suelos, que es lo más afectado porque es donde actúan, y las aguas, pues se ve, vamos a ver más adelante algunas de esas medidas. Los impactos edafológicos, que son los que se producen sobre el suelo, pues ocurren, como les decía, porque se elimina o modifica capas del suelo, a veces superficiales, a veces más profundas, para hacer la explotación. Entonces, se les llama antrozoles a los suelos que dejan estas mineras, antro porque es de hombre, ¿no? Antropogénico, y soles de suelo. Entonces, quedan algunos que ni siquiera se llaman ya suelos, que son materiales con una clase textural desequilibrada. La textura en el suelo es la cantidad que hay de arena, limo y arcilla. Y obviamente si llegó la minera, voló eso o rascó allí y luego lo trituró y se quedó con lo que le servía, le puso ácido, le puso mercurio, le puso cianuro, pues obviamente que lo que queda ya no es un material, ya no se parece para nada al suelo que había, ¿no? Por eso muchos dicen que ya no son suelos y les llaman antrozoles. Entonces, pues por esa trituración, el cribado que hacen, pues seleccionan partículas de cierto tamaño, entonces quedan materiales homométricos, que son del mismo tamaño. Los que pasaron por la criba, que no les interesaban, se quedaron con los que retuvo la criba o filtro. Y muchas veces, pues lo que abundan son materiales gruesos, donde no hay fracción menor a 2 milímetros. Agronómicamente, las partículas que importan son de 2 milímetros para abajo. Y pues también quedan suelos o materiales que no tienen estructura. La estructura es cómo se unen las partículas en el suelo. Entonces, pues como las molieron, las trituraron, las cribaron, pues se perdió la estructura, ¿no? Entonces casi no hay componentes coloidales, o sea, pequeñitos que con carga que las mantengan unidas, se pierden los componentes orgánicos y por lo tanto hay muy poca actividad biológica. Y las partículas quedan sueltas o bien forman paquetes masivos o estratificados, o sea, como a veces dejan muchos gruesos, esos son los paquetes masivos, por ejemplo, que pueden quedar. Y también tiene unas características químicas muy anómalas ese material, porque casi siempre, pues por todos esos ácidos que usaron y que los dejan a la intemperie, esos materiales sufren mucha oxidación de forma muy rápida, muy acelerada. Y eso hace que se liberen muchos protones que están aquí representados por el hidrógeno con su carga. Entonces, esta oxidación que se da, pues genera acidificación. Y eso hace que descienda el pH del suelo, y ya saben que si hay pHs bajos, se favorece que se solubilicen metales, pues que no deberían de estar solubles, porque no es común que un suelo tenga
esos pH tan bajos, tan ácidos. Bueno, a lo mejor esto es un poco más de lo mismo, que esos minerales que quedan expuestos a la intemperie, ¿se acuerdan del intemperismo? Pues se favorece que se vayan degradando cada vez más y que vayan liberando metales tóxicos, que son tóxicos para todos los organismos, ¿no?, acuáticos o terrestres, como aluminio, hierro, manganeso, plomo, cobre, zinc. Entonces, estos minerales o este material que queda, pues está muy desequilibrado en cuanto a nutrientes. A lo mejor el manganeso, el hierro son nutrientes, pero si están en cantidades muy altas, pues llegan a ser tóxicos. Y también hay carencias de algunos elementos, por ejemplo, de carbono, nitrógeno, fósforo, porque se eliminó la materia orgánica con toda esa manipulación que tuvo el suelo. Y pues ya vimos que se rompen los ciclos biogeoquímicos, porque donde hay más vida en el suelo, pues son en las capas más superficiales y son las que se eliminan con la minería. También quedan suelos con muy poca profundidad, o lo que queda es un protosuelo, una capa muy delgadita, porque lo que ya dejaron es la roca, que ya no les interesaba porque ya no había mineral que extraer. Y pues, bueno, a lo mejor me enfoco mucho a suelo porque yo es lo que más estudio. Entonces, en ese material que queda, pues hay dificultad para el enraizamiento, a menos que sea un lugar, como les digo, en Manganeso, en Molango, allá donde está la mina de manganeso, que hay mucha agua. Y aún en las escorias de la planta hay pequeños laguitos que quedan. Ay, no es lago, la palabra no es lago, quedan, bueno, se me fue ahorita la palabra, bueno, sí, llamémosle como wetlands, o estos pequeños cuerpos de agua. ¿Ojos de agua? ¿Perdón? ¿Ojos de agua? ¿O cuerpos de agua? Ojos de agua. Podríamos llamarlos así, porque quedan depresiones allí, donde mismo rascó la minera, y queda una depresión, se llena con agua, y allí nacen plantas acuáticas, como la cola de caballo, que se usa mucho para tés. Nosotros hicimos por allá un estudio y había varias plantas medicinales que la población usa, y pues te haces un té con una planta que contiene bastante manganeso y otros metales que se solubilizaron por el ácido y todo lo que la empresa hizo. Entonces, bueno, allá las plantas sí crecen muy rápido, pero hay otros casos donde el suelo queda muy delgado y que las raíces no pueden desarrollarse bien en esa capa tan delgadita. Quedan materiales también con baja capacidad de cambio. La capacidad de cambio es la capacidad que tienen los suelos. Ya ven que les dije que tienen partículas cargadas negativamente, las arcillas y la materia orgánica. La materia orgánica se fue y las arcillas, como son las más pequeñitas, también son las primeras que se van. Por eso el material que queda no tiene esa capacidad de cambio, no tiene esas partículas con carga negativa. Y, bueno, las arcillas son las que tienen esa carga también. Y también la materia orgánica y las arcillas son las que pueden retener el agua, y pues por eso también esos suelos que quedan no pueden generalmente retener agua. Hay compuestos tóxicos que hacen más difícil que las plantas puedan vivir allí en ellos y se puedan desarrollar bien. Entonces, pues lo que hay que hacer con estos suelos, ahí está la opción de restaurarlos, rehabilitarlos o recuperarlos, que a veces los usamos como sinónimos, pero no lo son. Si hablamos de restauración, estrictamente quiere decir que regresemos ese lugar o ese suelo, que lo regresemos a las condiciones que tenían antes de la explotación minera, y eso es prácticamente imposible, ¿no?
porque hay cosas que ya se perdieron de forma irreversible, como los minerales que extrajo la minera. Entonces, es más realista decir que se va a restaurar, que no se va a restaurar, sino se va a recuperar o rehabilitar. Cuando hablamos de recuperar, lo que queremos decir es que modifiquemos ese lugar que ya fue impactado con diferentes técnicas y tratamientos para que allí puedan volver a habitar organismos que estaban presentes o bien algunos que se parezcan, que puedan sobrevivir allí, ¿no? Y los que van a poder sobrevivir son algunos que se parezcan a los que originalmente había allí. Entonces, la rehabilitación es modificar ese espacio abandonado que dejó la mina de forma que vuelva a ser rentable para algún uso, aunque sea diferente al que tenía antes de la explotación minera. Entonces, cuando hablamos de minería de superficie, la rehabilitación es más adecuada que la restauración o la recuperación. Entonces, la rehabilitación incluye todos los aspectos que abarca el medio ambiente y también debe de tener un plan que integre distintas disciplinas como la botánica, la edafología, hidrogeología, geología, hidrología y geología. Qué bueno que no pagan ellos a todos esos especialistas para rehabilitar estos espacios, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, nos quedan unos pocos minutos, bueno, como 15, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos relacionados con la salud y la sociedad, el impacto que tiene la minería en la salud y en la sociedad. Aunque la Canimex dice pues que prácticamente no tienen incidencias ni dentro de la planta y como que se les olvida lo que pasa alrededor, pues sabemos que no es del todo cierto porque México ocupa el 11º lugar a nivel mundial en conflictos sociales ocasionados por la minería. Las fuentes oficiales, también esto depende de quién lo reporte, las fuentes oficiales dicen que solo ha habido 173 conflictos. Las fuentes no oficiales dicen que son 15,000. Entonces, bueno, a lo mejor unos lo exageran y otros los minimizan, pero sabemos que existen. Y pues que están motivados estos conflictos porque las poblaciones ven cómo se contaminan sus recursos naturales, ven, por ejemplo, que el agua que ellos usaban para regar en sus jardines o en sus pequeñas milpas, pues ya en lugar de servir para las plantas, pues las matan, ¿no? También muchas veces las poblaciones son desplazadas porque justo allí donde ellos estaban viviendo se va a hacer la explotación. También ellos a veces no lo pueden comprobar, pero ellos ven cómo empiezan a enfermarse, cómo empiezan a haber padecimientos que antes no tenían allí en la población. Y pues de alguna forma u otra ellos saben que están expuestos a metales y a otros tóxicos, y ellos comienzan a ver pues el polvo o comienzan a oler olores que antes ellos no percibían, o que el agua a veces también tiene colores o materiales que antes no tenían, o sabores también, ¿no? Bueno, y algunos efectos que tienen los metales en la salud que se han reportado, pues son efectos neurocognitivos, riesgo gestacional, efectos genotóxicos o riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Entonces, todos estos impactos y problemas en la salud se dan y en el ambiente porque la legislación que tenemos, el marco regulatorio, no ha garantizado los derechos humanos, que nuestra Constitución dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano. Entonces no se respeta ese derecho a la salud y a un ambiente sano. No se hacen consultas sociales entre las comunidades de los territorios que se concesionan a las mineras. No hay una evaluación veraz y parcial de la factibilidad social, legal, ambiental y cultural
de estas explotaciones mineras, que la empresa esta estadounidense que explotaba allá en el sur, que no me acuerdo exactamente del estado, que esta empresa se dedica a la construcción de carreteras en Estados Unidos, bueno, se dedica principalmente a la construcción y se llevaba este material justamente para eso allá a Estados Unidos y llevaban años explotando allí. Ellos decían que tenían los permisos, después se vio que no los tenían y pues a veces son cuestiones meramente políticas, ¿no? Que ahora esto se dé a conocer y se esté explotando a unos días de que el presidente abandone el cargo. Y el principal riesgo de salud y de seguridad que enfrentan los trabajadores de las mineras es la neumoconiosis, que también se le conoce con el nombre de pulmón polvoroso, porque este padecimiento, bueno, que no es uno solo, o este grupo, se da por la inhalación de partículas suspendidas muy, muy finas que llegan al pulmón, que aquí me faltó una S, y que entre las alteraciones que puede causar, bueno, pues la disfunción, la discapacidad y muerte prematura. Y hay dos tipos de neumoconiosis, la de los mineros del carbón y la silicosis. No tienen cura ninguna de las dos, por lo que deben de prevenirse. Otro riesgo laboral es el cáncer de pulmón por inhalar gases de escape de motores diésel. Y pues comienza con síntomas típicos del asma, irritación en la nariz, cambios inflamatorios en las vías respiratorias y alteración del funcionamiento pulmonar. También la enfermedad pulmonar obstructiva o EPOC es otro padecimiento común entre los mineros que se manifiesta con dificultad para respirar, tos crónica, cansancio y también predispone a contraer infecciones pulmonares como gripe, neumonía, cáncer de pulmón, enfermedades del corazón, debilidad en los músculos y osteoporosis, así como depresión y ansiedad. Entonces, si no contraen una, pueden contraer la otra o desarrollar otra que les predispone a otra de las enfermedades laborales. Y no sé si en todas las minas, pero Minera Autlán, que es un grupo muy, muy fuerte, un grupo minero muy fuerte, sus trabajadores no tienen indemnización, no tienen cuando te retiras, ¿cómo se llama? No tienen pensión. No tienen pensión. A mí me comentaba una chica del área de sociales que estaba haciendo un estudio social. Me fue a platicar conmigo porque nosotros hicimos un estudio allá en Molango para ver qué cantidad de manganeso acumulaban las plantas o de otros metales tóxicos. Y estuvimos platicando y ella me decía que no, los mineros no tienen una pensión, los despiden cuando ya se van, ya tienen ciertos años allá en la minera, aunque no son precisamente viejos, ellos saben más o menos en qué periodo se presentan estos problemas, los despiden, la gente queda enferma, queda sin trabajo y sin una pensión, sin servicios médicos, no tienen seguro. Entonces, bueno, pues sí es cruel cómo operan algunas de estas empresas. Este cuadro es de un estudio que habla sobre la minería artesanal que se hace en muchos países donde hay oro y que usan el mercurio y el cianuro para extraer este oro y que muchas veces esta minería la hacen en el interior de las casas y participa toda la familia. Por ello, los niños desde muy pequeños tienen contacto con estos tóxicos
y pues a veces mueren, ¿no? Se enferman o mueren muy jóvenes, muy pequeños. Entonces aquí nos habla de varios países, bueno, de Filipinas, que no nos dice mucho la ubicación, bueno, al menos yo no conozco Filipinas, ¿no? Cómo se manifiestan los efectos con tremor, pérdida de la memoria, dificultad para dormir, gusto metálico. Y aquí nos comenta que ha sido por la exposición de una combinación de magnesio, que aquí se les fue el D en español y el OF en inglés, el mercurio inorgánico, metilmercurio, que es una forma orgánica, que es todavía más tóxica que el mercurio inorgánico, y que es común en las áreas de minería aurífera, o sea, de oro, en el tercer mundo. Y trataron a las personas con el DMPS, que es un agente quelante, y que obtuvieron buenos resultados. A lo mejor ya no nos da tiempo de comentar toda la tabla, pero se han hecho estudios, por ejemplo, de mineras que explotan manganeso también en China, y las compararon, hicieron una comparación con la población de acá de Molango, en Hidalgo, y se ve que el manganeso inhalado pues te afecta el cerebro y afecta la capacidad cognitiva de los niños. ¿Cuáles niños creen que tenían más retraso o más afectación? ¿Los chinos o los mexicanos de acá de Hidalgo de Molango? Mexicanos. Mexicanos, y las concentraciones eran similares. Y entre niños, varones y niñas, mujeres, ¿quiénes creen que resultaban más afectados? Varones. Las niñas. Entonces, pues, es curioso, ¿no? Como igual la contaminación a veces no es muy equitativa en cuanto a género. Bueno, faltan unos minutos, no sé si quieren que comentemos algo. Terminamos de comentar la tabla en la siguiente y última sesión, que vamos a ver hidrocarburos. Sí. No podemos, sí. Ujú, sí, sí. Eh, pues el litio, ya ven que lo que en realidad yo sé que pasó, ya ven que políticamente pues las cosas también se explotan y nos cuentan la historia según les conviene. Lo que pasó fue que sacaron a los chinos que tenían la concesión, y ahora los que lo están explotando, yo sé que son empresas estadounidenses. Entonces eso de que se nacionalizó, pues a menos que Estados Unidos sea parte de México, pero yo sé que se cambiaron los chinos por los estadounidenses. Y también dicen que no tenemos, los yacimientos de litio que tenemos no son de la mejor calidad. Que unos decían que, uy, pues que sí era muy importante, pero dicen que no es el litio de la mejor calidad, no tenemos los mejores yacimientos.
pero si quieren investigo más, pero hasta donde yo supe, ocurrió eso. Sí, por nada. ¿Algo más que quieran comentar o preguntar? ¿No han oído del caso de Calica, que lo ha comentado el presidente? Yo no veo la mañanera, pero me entero luego por otros medios, ¿no? De cosas. No, personalmente. Era una empresa estadounidense, bueno, es una empresa estadounidense, se llama Vulcan, y Calica era la explotación esta. Es en Quintana Roo, ¿no? Según yo, no estoy bien segura, pero sé que es por allá en el sur, que es un lugar precioso y que se ven como lagunas, en realidad es agua subterránea, ¿no? Que llegaron hasta el subsuelo ahí en la explotación. Pues mucha corrupción allí que hubo durante muchos años que estuvieron allí explotando este lugar, que ahora es una reserva protegida. Pues sí, más o menos creo que llegué a escuchar algo, pero la verdad no le puse mucha atención. Creo que era de extracción de piedra caliza o algo por el estilo, ¿no? Pues sé que son materiales inertes que ellos usan para construir las carreteras, pero caliza no creo. Bueno, lo voy a checar bien. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Solo una duda, doctora, de lo que comentó de la preferencia por sexo en los niños, ¿por qué se llegó a mencionar el por qué encontraron que había preferencia con las niñas en lugar de los niños? Con las niñas, creo que un factor que mencionaban era que algunas no estudiaban y se quedaban en sus casas, en espacios cerrados, y que los niños salían más, aunque bueno, las escuelas pues no están a veces muy lejos allí en la misma comunidad. Ese era un factor y no recuerdo el otro, pero ese era uno de ellos. Gracias, doctora. Sí, por nada. Bueno, pues si gustan, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo lunes para nuestra última sesión. Ok, doctora. Ok, doctora, Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde y buena tarde para todos. Igualmente.